Muy bien, y viene la guinda del pastel. Hemos preparado para este evento, cerrar con este evento, con un conversatorio sobre inteligencia artificial. De todas formas, de manera natural, se ha venido conversando sobre esto en el evento, pero hemos querido hacer una conversación sobre los retos y las oportunidades que hoy ofrece la inteligencia artificial, que va evidentemente mucho más allá de lo técnico o de lo tecnológico. Y para este conversatorio, entonces, nos acompañará finalmente Fabián Herrera, a quien le pido que suba entonces al escenario. Él es director de pregrado de creación digital de aquí de la universidad, docente investigador en las maestrías de Industria Creativa y Culturales y en la maestría de Ergonomía y Diseño Universal. Él fue miembro del Consejo Directivo de la Red Académica de Diseño y en la universidad lo reconocemos como un experto en inteligencia artificial. Tiene amplios conocimientos, ha investigado mucho sobre estos temas, nos asesoramos mucho en todo lo que Fabián nos puede aportar y por eso nos está acompañando. Originalmente nos acompañaba también Carlos Puentes. Bueno, ya que veo el código, por favor, acuérdense, ya saben cómo es la dinámica, entran, ponen 5 en todo y seguimos a la siguiente conferencia, ya saben, y podemos seguir adelante. Honestamente, háganlo, y si no habían hecho sobre la conferencia de Stephanie, por favor, también en el mismo link pueden hacer la evaluación. Para nosotros es muy importante. Carlos Puentes, que es el director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la universidad, matemático, etcétera, pues lamentablemente tiene una situación familiar que tiene que atender y no nos pudo acompañar en este momento. Pero sí viene con nosotros Rafael Méndez. ¿O no viene con nosotros Rafael Méndez? Así. Que Rafael es, pues es matemático, especialista en matemática aplicada, máster en modelización matemática y computacional. Actualmente es el decano de la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología de la Universidad del Rosario. Y nos va a apoyar en estos temas porque pues, ha tenido grandes intereses en la innovación pedagógica, la educación matemática, la justicia en la educación, la tecnología educativa. José Betancourt, que también nos acompaña el día de hoy, él es ingeniero de sistemas y magíster en administración con especialización en finanzas. Ha sido profesor de la Universidad EIA y EAFIT y bueno, pues actualmente está con EAFIT y es socio de KZ Labs y director de nodo de EAFIT. Así que desde ahí se han desarrollado temas de innovación y de inteligencia artificial pues bien interesantes. Y nos acompaña Paul Balcázar. Paul Balcázar viene de OneMentor. Él es gerente de portafolio de proyectos de empleabilidad de QS que adquirió OneMentor, como ustedes les conté la vez pasada, y entonces nos va a contar todas estas experiencias desde esa interrelación entre las universidades y el sector real. Y José Andrés Martínez, de Estudio Elefante, que pues ya tiene 20 años de experiencia en temas de educación superior, es ingeniero de sistemas con maestría en informática educativa y se ha enfocado desde hace varios años ya precisamente en inteligencia artificial generativa, ofreciendo perspectivas de innovación en el futuro de la educación. Así que pues una nómina de lujo para cerrar nuestro congreso. Bienvenidos, muchísimas gracias. Fabián, adelante. Bueno, muy buenos días, ya casi tardes. Pues la idea es hacer una charla sobre preguntas, yo creo que más que preguntas que respuestas, sobre el tema de la inteligencia artificial, que pues lo hemos propuesto en la lógica de retos. Y en ese espíritu me gustaría que iniciáramos, pues uno inicia preguntando algo y los invitados responden, pero me gustaría que fuese al revés, y es que los invitados nos hagan o nos dejen una pregunta. Y en esa lógica me gustaría que nos formularan cuál es esa pregunta sobre la inteligencia artificial en la educación que no nos hemos hecho o que nos estamos haciendo mal o que ya nos estamos haciendo y ustedes encuentran clave, que es la primera pregunta a responder o a indagar o a problematizar. Un poquito para invitarnos a pensar en este escenario como un reto. ¿Cuál es esa pregunta que
que debemos hacernos o que se les cruza por la cabeza todos los días y consideran ustedes que es estratégica. Si quieres, arrancamos contigo, Rafael. Listo, muchísimas gracias por considerarme en este panel. Yo me topé con la inteligencia artificial quizás tarde porque yo soy matemático impuro, entonces comencé con la pura, luego me decanté hacia la aplicada, por una experiencia de vida me fui hacia la modelización matemática, la enfermedad de mi madre precisamente, y luego pues me doctoré en didáctica de las ciencias experimentales y yo vine a aprender de inteligencia artificial gracias a mis estudiantes. Cuando Stephanie era vicerrectora de la Universidad del Rosario, yo estaré siempre infinitamente agradecido con lo que hizo Stephanie en mi vida. Se apostó a una formación seria en ciencias de la computación en un portafolio académico que se percibía como muy tradicional, pues es una universidad que tiene ya casi 400 años. Entonces, a lo que voy es que las preguntas que yo me hago sobre IA vienen también de la relación que tengo con los que hoy ya son casi 1000 estudiantes en la escuela. Y las preguntas cambian, así como cambia la inteligencia artificial cada segundo. No ha habido una tecnología en la historia del ser humano tan acelerada como la inteligencia artificial. Y eso es muy interesante. Mi sensibilidad por la educación también me invita entonces a preguntarme quizás esto. Y yo creo que hay como una odiosa obsesión con la eficiencia de los procesos en las organizaciones. O sea, tenemos que ser eficientes, ¿sí? A como de lugar. Entonces, primero, pues hay una como mala comprensión de la eficiencia. La eficiencia no es hacer más, sino quizás hacer las cosas mejor, ¿no? Y eso puede ser, incluso la eficiencia podría implicar un retraso en los resultados, y está perfecto, porque buscamos es como la mejora de los resultados. Entonces, a la luz de la inteligencia artificial y todo ese vuelco hacia la eficiencia de los procesos y la automatización, yo creo que una pregunta que para mí es fundamental y que también hemos como la hemos puesto sobre la mesa en la Universidad del Rosario, porque antes de estar en la decanatura estuve en la dirección académica de toda la universidad, es cómo podemos garantizar que la inteligencia artificial no solo mejora la eficiencia, porque en efecto la mejora, sino, y especialmente por esa sensibilidad educativa que tenemos en las universidades, podemos promover el desarrollo de competencias humanas que son críticas, como lo son, por ejemplo, la ética. Ya Stephanie profundizó en ello arduamente y es una preocupación gigante, en el pensamiento crítico y sobre todo en la empatía. Hay una concepción pesimista de la inteligencia artificial acerca del desplazamiento y pues digamos que la muerte de esas otras competencias que son tan importantes. Entonces, la pregunta es cómo podríamos generar ese equilibrio que honre la eficiencia, porque los procesos de automatización y optimización vía inteligencia artificial naturalmente están sucediendo, pero sin olvidar y más bien promoviendo holísticamente esa educación integral hacia esas competencias humanas críticas. Yo creo genuinamente que eso sí es posible. Y si ¿solo es la pregunta o puedo respondérmela? Es que venía manejando en un trancón delicioso y dije, bueno, voy a responderla. Entonces, pero voy a responderla con ejemplos, porque lo hacemos en la universidad. Entonces, fíjense esto. Podemos utilizar inteligencia artificial en los departamentos de marketing de una manera exquisita para caracterizar las poblaciones. Pero es que la inteligencia artificial puede percibirse sesgada e injusta. Y en efecto lo es, pero no es la inteligencia artificial la que es injusta, es las personas que la programan y la información que alimenta los modelos de aprendizaje. Entonces, por eso Mía se parece tanto a Stephanie, porque afortunadamente tiene un sesgo, pero es un sesgo muy positivo. Hay un ejemplo muy chévere de una emisora en Texas, que se llama Ashley, es una DJ. Y entonces ya tiene vacaciones como cualquier persona, pero entrenaron a una inteligencia artificial que se llama Ashley AI y es exactamente igual a ella. Y entonces ella puede irse tranquila y su programa nunca se interrumpe. Y ella entrenó a su inteligencia artificial. Entonces, a lo que voy es que
Si nosotros enseñamos, como es en el caso de la Universidad del Rosario, a hacer inteligencias artificiales, también debemos enseñar a los estudiantes a un pensamiento crítico y ético que carezca pues, de sesgos de injusticia y más bien propenda por una suerte como de equidad. Si, por ejemplo, enseñamos a utilizar inteligencia artificial en medicina para hacer análisis de imágenes a través de redes neuronales convolucionales, por ejemplo, que eso es espectacular, pues eso es una nota, pero hay también que enseñarle a los estudiantes que hay un riesgo ético muy fuerte porque están trabajando con vidas de humanos. Entonces, aquí el reto también es, venga, enseñemos eso otro también. Entonces, yo creo que desde el currículo y desde la propia experiencia estudiantil, no solo deberíamos concentrarnos en lo técnico, que es muy importante y quizás más adelante habla, pues que el mundo de la inteligencia artificial es infinita. Una cosa es usar y otra cosa es hacer inteligencias artificiales. Quizás reflexionaré sobre eso más adelante. Pero sí será muy importante también propender que a la par que se revisa lo técnico, también se pueda pues, revisar estos otros aspectos de competencias que son muy importantes y que seguramente todos las tenemos muy claras, muy hacia las competencias del siglo XXI, ¿no? Yo creo que eso sí puede hacer, pero es una pregunta que se tiene que siempre recordar. Sí, para mí el asunto, a la hora de preguntarme si, como decías vos, estoy en un taco y viene uno ahí, lo primero que tenemos que entender es que esto es ciencia ficción todavía, o sea, seguimos en un ejercicio de ciencia ficción, nos prometen una que no vaya a ser infalible, que no diga mentiras, pero lo que pasa es que también tenemos que reaccionar frente a eso. Si uno les pregunta qué tipo de robot se soñarían, recomiendan a Robotina, ¿cierto? Y Robotina en los supersónicos es un invento de 1962, cuando la inteligencia artificial no era lo que teníamos hoy en día. Entonces ahora apenas imaginémonos hacia dónde vamos. Lo que Tesla mostró con Optimus la semana pasada nos empieza a mostrar, oiga, venga, ¿qué podríamos tener? Aunque fue 100% fake, pero uno mirar el barman interactuando con las personas va a ser otro tipo de relación. Lo que mostrabas ahora con Mía y Leo, que me encantó toda la presentación. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué no estamos viendo de la ciencia ficción? Porque la gente cuando se imagina dice, ¿pero por qué? Y uno ya tiene la de ChatGPT en el bolsillo y uno puede hablar. Yo hoy en día hago eso mucho. Antes escuchaba en los tacos un podcast y otras vainas y ya más bien voy trabajando porque ya me puedo poner a interactuar. La mía se llama Claudia, como la rectora de la universidad, porque Claudia me encanta, pero pues todavía no puedo chatear con Claudia hablando, entonces yo le hablo a la de ChatGPT de esa manera, pero trabajo. Y ya me rinde, ya hago otras cosas. Entonces uno dice, es tiempo que no hacía, uno no podía sacar el portátil en el carro, ir trabajando, ir haciendo otras cosas. No, yo ya puedo trabajar, yo puedo seguir en lo que voy, preparar podcast, le pregunto si conoce a la persona que voy a entrevistar en el podcast y simulo el podcast, entonces cuando llego al podcast es mucho más natural. Entonces entender hacia dónde vamos. Entonces mi pregunta va por el lado de qué no estamos viendo en la ciencia ficción, porque en la ciencia ficción Cortana, la de Halo, es un holograma que todo el tiempo está al lado de el personaje principal pues, de la serie, si se lo vieron en televisión, o del juego, si lo jugaron, y eso está ahí. ¿Qué hizo? Aumentar al Master Chief y aumenta al humano y no reemplaza, entonces no reemplaza a las personas que trabajan y uno ve en toda la nave, Bender, el de Futurama, acompaña a las personas a fumar, beber y otro montón de cosas que uno no quisiera, pero sirve para eso. Está Marvin, el de Hijacker of the Galaxy, que es el único robot, todo el mundo le tiene miedo al de Terminator, pero si no se han visto la película o no se han leído el libro de Hijacker of the Galaxy, Marvin es el único robot que nos hemos inventado en toda la ciencia ficción que está 100% deprimido. Entonces ahora imagínese usted tener la necesidad, ahora que mostrabas el video de la chica, yo tengo una necesidad y que el robot responda y yo estoy peor, entonces no vamos para ningún lado. Entonces esas son cosas que no estamos viendo que tenemos que proteger, porque la gente con el ejercicio de que nos van a matar o nos van a reemplazar viene con miedo,
pero a un señor llamado Robert en los 50 ya lo mataron, y es el Guinness Record porque él fue la primera persona que mató a un robot, porque nunca hemos programado eso. Las 3 leyes de la robótica, yo conscientemente nunca me he sentado a decirle al robot que no puede hacer eso. Y si acuerdan, cuando se metieron originalmente a ChatGPT había un letrerito, era el tercer tab que había que decía puedo hacer daño, y cuando usted arranca y parametriza Claude, dice le puedo decir cosas que lo afecten, porque es que no hay ningún humano programando, vení, no le vas a generar algo tóxico. No, la gente puede manipularlo para que genere cosas tóxicas. Entonces hay que entender hacia dónde vamos, y por eso vuelvo y les digo, o sea, que ese tipo no estamos viendo en esa ciencia ficción que estamos viendo. Y adicional en ese punto de la ciencia ficción, córrasen mucho más y vean series como Dune o Fundación, que son mucho más en el futuro tradicionalmente, y en las dos la inteligencia artificial no existe. ¿Por qué? Porque hubo un periodo, en la de Asimov hubo un periodo donde existían, pero los robots, algo pasó con los humanos y los prohibieron. Entonces hay que entender también qué pasa ahí, y yo me voy por ese lado. Y no tengo respuesta, ese sí. Gracias. Bueno, creo que un poco de contexto de mí antes de dar la pregunta que yo creo que es importante, es que yo soy el que lidera la implementación de los proyectos que tenemos de One Mentor con los partners institucionales. Entonces, el punto más importante que yo veo para poder definir el éxito de ese proyecto con las instituciones es ¿para qué? ¿Por qué estamos incluyendo alguna herramienta de inteligencia artificial o cualquier herramienta en general en la universidad? Creo que es muy importante que de verdad entendamos cuál es el problema o cuál es el área donde queremos causar impacto, para también definir cuáles son los resultados que esperamos de esto o cuál es el impacto que queremos ver, y basado en eso ya sea encontrar la solución o diseñar y construir la solución que queremos para abordar ese tema en particular. Y lo que hemos escuchado mucho hoy y ayer es queremos ser más eficientes, también escuchamos en la mañana de que hay que medir las cosas. Si no sabemos para qué estamos construyendo algo, no podemos medir nada. Entonces tenemos que entender el problema, definir los resultados, empezar a medirlos y con eso hacer un proceso de mejora y de verdad generar ese impacto. Y creo que es muy, muy importante que de verdad empecemos a pensar desde el punto de vista del objetivo de una institución, que es el éxito estudiantil, los resultados de empleabilidad y de aprendizaje que ellos tienen, dónde podemos generar ese impacto. Y lo que estamos haciendo con One Mentor, con los partners, es justamente entender cómo podemos crear una experiencia estudiantil que vaya a mejorar su resultado de empleabilidad. Y basado en eso, utilizamos la data y las herramientas que nosotros hemos construido para apoyar ese objetivo que tiene la institución. Entonces yo tampoco tengo una respuesta para esta pregunta, pero creo que sí es muy importante que cada institución tenga esa respuesta antes de que empiece a encontrar diferentes soluciones y herramientas. Bueno, yo voy a copiarme de lo que hizo Paul, y es dar un poquito de contexto, además porque me tocó en esta pregunta el puesto más incómodo y tengo que evitar repetir. Estudio Elefante es una firma de consultores en educación superior y tenemos la suerte de que nuestro ADN es gente que ha vivido en educación superior 20 años o más y que hemos podido hacer toda la tarea en una institución, desde ser profesores de cátedra hasta trabajar en alta dirección. Y eso nos permite entender las instituciones educativas como lo que es una institución educativa, tal vez uno de los ecosistemas más complejos que existen. Algún autor lo definía como un rebaño de gatos. Traten de arriar un rebaño de gatos. Bueno, el autor más o menos nos hace esa idea. Yo pienso que en términos de adopción de la inteligencia artificial, lo que las instituciones deberían preguntarse es ¿cómo debo preparar rayita para una adopción responsable de la inteligencia artificial? ¿Y cómo debo preparar y a qué me debo preparar? ¿Cómo debo preparar a mis profesores para una adopción responsable de la inteligencia artificial? Hay que formarlos, por supuesto, hay que formarlos. Oiga, pero es que en esa formación van a pasar cosas y entonces usted tiene que hacer un ajuste cultural, el mindset del que hablabas ahora. Y cuando usted haga ese ajuste cultural, tiene que reconocer que cosas que ha tenido como válidas toda la historia empiezan a ponerse en duda y se cuestionan. ¿Y cómo preparo a los administrativos? ¿Y cómo preparo a los estudiantes? O sea, creo que en este momento las instituciones tienen que pensar muy seriamente eso. ¿Qué va a pasar con cada uno de mis estamentos? ¿Qué debo hacer yo para adoptarlas?
Pero ¿qué va a pasar una vez las adopte? Porque lo que sí es un hecho es que si se adopta la inteligencia artificial, la institución que la adopte cambia. Pero no lo digo como una figura de un paper o de un libro que me haya leído recientemente. Lo digo porque lo hemos vivido. Nosotros éramos una firma de consultoría hace 4 años. De hace 18 meses para acá somos otra firma de consultoría, porque nos hemos encargado que cada una de las personas que trabaja en la firma integre inteligencia artificial en sus procesos. Pero eso hizo que todo cambiara. Eso hizo que todo cambiara. Yo estaba preparado para hacerlo. Como director general me di el lapo y asumí otros retos. Pero si no hubiera estado preparado para hacerlo, tal vez digo, les monto un bot que responda unas preguntas dentro de un contexto muy cerrado y me ahorro los problemas de que me cuestionen. Pero yo quería consultores, no bots. Antes de devolverte, lo voy a hacer un comentario, si ya, aprovechando que estoy en la mitad. El dolor de cabeza que se tuvo en las organizaciones en el otro lado, en la transformación digital, que arrancamos en Colombia desde el 2016 a trabajar esto, fue que se olvidó de las personas. Entonces implementaron mucha tecnología, la nube llegó, llegaron muchas nuevas cosas y le metimos tecnología por meterle tecnología. Entonces ahí está el ejemplo del bot que ponías tú y me sé otros montones, donde finalmente ya uno está aburrido y ya se sabe uno los pasos para que pase un agente, pero el agente también tiene unos guiones, entonces tampoco tengo atención. Entonces me gustó por donde arrancaron ustedes dos, porque finalmente es esa pregunta de yo qué voy a generar valor y el centro tiene que estar en ese humano, porque Leonardo mencionaba a los contadores ahora, pero en 1979 que salió VisiCalc, fue lo primero que dijeron, entonces ya eso es una hoja de cálculo digital, eso va a reemplazar el ejercicio contable. Y después salió Excel en el 85 y nada, no, nos vamos a quedar sin contadores. Y ahí siguen estando, solo que la tecnología nos daba tiempo. O sea, VisiCalc nace en el 79 y Excel viene a renovarse 6 años después, ya hace algo brutal. Lamentablemente no tenemos ese ritmo. O sea, nos cayó la inteligencia artificial a los que ya venían de antes, un poquito atrás, pues un poquito con tiempo, machine learning, algunas actividades, pero nos pusieron una herramienta de dioses que la implementación es ya. Es que si el estudiante no creamos nosotros las herramientas como la que creó la Universidad de Uniminuto o en Nodo, nosotros también tenemos una similar que acompaña a los estudiantes en su clase. Si no la creamos nosotros, ellos van a utilizar la otra que tienen a la mano. Es que no, yo vine a conocer Lucía, la española, porque mis estudiantes la estaban usando y me dijeron, ve, profe, y nos funciona mejor Lucía. Y me dice como, Lucía, ¿qué es eso? O sea, ¿cuál es Lucía? Porque ya están ahí. Entonces, si uno no genera esa herramienta para que ellos se acompañen en un ejercicio donde podamos ayudarlos y que realmente sea aumentarlos, no que se reemplace en otras actividades, pues no lo vamos a lograr. Y no tenemos tiempo de reaccionar, esperar que alguien más lo haga y demás. Y yo creo que en Colombia tenemos la capacidad de liderar eso. Yo estoy haciendo lo mismo que hizo Stephanie, que es con una startup. No elegía ni, aunque el laboratorio que nosotros montamos es un laboratorio de inteligencia artificial con Microsoft, nosotros elegimos una startup para que nos acompañara en la creación de los agentes también. Siguiendo, o sea, yo creo que hay un hilo ahí común en las preguntas que tiene que ver con para qué, ¿cierto? Porque efectivamente nos puede hacer muy eficientes en una cosa que no nos sirve. ¿Sí? O sea, la inteligencia artificial puede profundizar un defecto que tenemos como institución, puede desviarnos de la generación de valor, porque es sí, la imagen cómica de la mula con patines, ¿no? Que es, pues le damos mucha más potencia a una cosa que nos puede perjudicar. Y entonces ahí me gustaría extender esa conversación en cómo uno, y creo que aquí cada quien ya se habrá hecho esa pregunta en algún punto, y es cómo tenemos una conversación primero sobre el valor y el foco de la organización, de la institución del proyecto, para después sí tener una conversación sobre el chatbot y la tecnología. En su experiencia, y yo creo que esto es una cosa que nos está pasando a todos, ¿cómo tenemos esa conversación? ¿Cómo despertamos esas preguntas? ¿Cómo nos sentamos primero a hablar de cómo somos valiosos y únicos para ahí sí darle propósito a las herramientas? En su experiencia, ¿eso cómo ha pasado? ¿Qué detona esas conversaciones? ¿Cómo hacemos conciencia de que la inteligencia sin esa conversación previa puede ser un grave error para una organización? Me gustaría que nos contaran la experiencia en eso. Sí. Estaba pensando a propósito de lo que se estaba diciendo de hacer tecnología por tecnología, que eso es un mal camino.
Ayer invitamos a Santiago Amador, él es el coordinador de la misión de tecnología para educación de Mintic, a ser orador en uno de nuestros grados, y él hablaba de algo muy bonito. Él decía, para llegar a un desarrollo tecnológico, la última milla que se corre es la de la tecnología. Y se ven correr hizo un recorrido por su historia muy, muy espectacular su discurso, pero entonces dijo, lo primero para propender por un desarrollo de innovación tecnológica, lo primero es garantizar la escucha activa, y eso significa entender el problema, o sea, es entender el dolor, ¿sí? Luego pasa a desarrollar un prototipo, es decir, hacer un diseño. Y finalmente, cuando se pasan por esas dos cosas, que son las más importantes, es que nos ponemos a pensar qué tipo de tecnología podría ayudarnos ahí. Bien, y muy a la luz de la inteligencia artificial, yo creo que el concepto sobre el que deberíamos concentrarnos más bien es el de la inteligencia extendida o aumentada, ¿no? Entonces es cómo encuentro valor en la conexión poderosa entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, ¿de acuerdo? Porque piensen, a mí me encanta la controversia que genera, por ejemplo, la inteligencia artificial en los docentes, me fascina, ¿sí? Esa perturbación es deliciosa, ¿sí? Sin ir mucho más allá, cuando se creó la calculadora, los profesores de matemáticas salieron a manifestarse con pancartas en el 68, porque se iba a acabar la matemática, ¿sí? Y pues no sucedió, todo lo contrario, se potenció y hoy pues utilizamos computadores, celulares que son basados un poco en sistemas de calculadoras sin problema. De hecho, la primera inteligencia artificial antes de Ada Lovelace pues era, no sé si han conocido el Turco, entonces era un autómata espectacular en donde a través de unos mecanismos muy rústicos pues se ponía a jugar con personas que eran muy diestras en ajedrez. Entonces hay un mito detrás que dice que en realidad debajo de la mesa del autómata había un enano. Pero ese fue la primera como idea de inteligencia artificial, es muy interesante. Pero bueno, a lo que voy es que, por ejemplo, hicimos un curso para 150 profesores del distrito para, apoyados en inteligencia artificial generativa, encontrar diseños didácticos en tiempo récord. Entonces, claro, yo empecé hablando de inteligencia artificial, pues todos me odiaron, literalmente. El auditorio yo aquí estaba incendiándose. Pero luego les dije, usémosla. Y entonces cuando encontraron valor conectando la inteligencia artificial con su inteligencia pues, humana, pues ahí fue donde ocurrió la magia, ¿de acuerdo? Y yo creo que entonces sí debería ir por ese lado, es cómo podemos combinar y completarnos para poder abordar unos problemas que son más que complejos, siniestros y macabros, ¿no? Entonces, hay un ejemplo muy interesante que es, por ejemplo, el del desplazamiento de 1.2 billones de personas en 2050, que son los refugiados por cambio climático. Nadie está hablando de eso, pues, como deberíamos hablar, ¿sí? ¿Y por qué? Porque seguramente estamos perdiendo mucho tiempo en cosas que nos quitan mucho tiempo, ¿sí? Entonces, solo como para terminar, McKinsey hizo un estudio en el 2023 que a mí me fascinó y lo utilizo casi siempre cuando hablo. El estudio, en la encuesta hablaba, entre otras cosas, de cuál era, medía la brecha entre, digamos, la eficiencia o el impacto positivo que podía tener la inteligencia artificial sobre el oficio de las personas, dependiendo de su nivel de formación. Entonces, ¿dónde creen que ocurre la mayor brecha? Pues a mí me sorprendió, ocurren los de títulos mucho más superiores, ¿de acuerdo? Entonces yo dije, pucha, perdí 20 años de vida estudiante, porque es donde más va a impactar, pues perdí la plática, todo lo contrario. Lo que significa esto es que gracias como a una automatización muy positiva, podremos ocuparnos de unas tareas mucho más estratégicas y más significativas. Y a eso voy. Hay que entender muy bien pues, esa conexión muy poderosa entre la inteligencia artificial y la inteligencia cognitiva, y además entender que esto es una bola de nieve que no podemos ya parar, ¿de acuerdo? No hay persona en este auditorio que no haya utilizado inteligencia artificial, o por lo menos es que no lo sabe, pero hay Duolingo, Waze, Netflix, bueno,
nuestros propios sistemas universitarios, todos están basados en inteligencia artificial y está perfecto que sea así. Entonces, lo que necesitamos es pues apostarle por algunas otras cuestiones en términos de alfabetización y de concientización para encontrar poder pues en la conexión entre la una y la otra. O sea, literal, o sea, pero la parte de los paneles es charro porque uno, pues, a vos sí te va muy mal, porque a uno se le va ocurriendo, y uno va diciendo, eso es más complicado. Ve, la pregunta cuando vos decís, ve, Nodo es el Centro de Formación en Nuevas Tecnologías y nosotros salimos al aire en octubre del 2022, pero para uno decir, venga, la Universidad de AFIT va a crear eso, que se va a comer a la universidad porque la meta es en pocos años tener más estudiantes que AFIT, porque la tendencia de la educación 4.0 iba para un lado. Entonces nosotros entender cuál es el desarrollo y qué tipo de formación tenemos que crear para las capacidades del futuro. Fuimos y hablamos con las empresas y dijimos, vamos, piloteemos. Empecemos a pilotear de una manera simple por desarrollo web, que es algo que necesitaba todo el mundo. En 2022 habían demandas a diestra y siniestra, entonces creemos desarrolladores de software y probemos si el modelo funciona en un modelo compacto y todo lo demás, y salimos en octubre. Cuando pasa en noviembre 20, dice, ay, mira, y esta vaina me puede echar código, y esta vaina ayuda, entonces ¿yo qué voy a hacer? Y en enero la rectora llega y dice, no, a todos los primíparos les vamos a contar que existe ChatGPT y si quieren hacer trampa, pues verá, pero entonces vengan ustedes de Nodo, hagan una campaña para que la usen, porque no la vamos a poder tapar, no, eso va a ser como Wikipedia, no va a pasar. Entonces la campaña que nosotros hicimos fue, yo también soy una IA. Pero cuando usted ya lee la segunda parte de la campaña dice inteligencia artesanal, inteligencia asombrosa, inteligencia audaz, inteligencia, porque realmente eso es lo que nosotros necesitamos decirle a la gente. Porque, ¿qué es lo que pasa? A mí también me gusta el informe, pero el informe también tiene un tema interesante. En estos días en una conferencia alguien decía, un profesor de Harvard decía, venga, el dolor de cabeza de ese tema de uso es que los que conocemos mucho de tecnología son más confiados. Entonces, eso, la adopción va a ser muy rápida ahí, porque la gente más desconfiada sí se va a dar cuenta de que eso le dijo mentiras, de que eso tiene lo otro. En cambio, el que es más técnico, que cree que eso tiene pruebas, que cree que eso tiene un montón de procesos, viene por ese lado y lo hemos visto. Las empresas de tecnología hoy en día están en un afán de mostrar que yo también tengo la capacidad. Entonces, ¿quién lo tiene más rápido? Y miren, Google, las 2 veces que ha salido ha tenido pifias, y ha tenido pifias no solo nosotros usándola, sino hasta en pantalla mostrando errores donde recomienda cosas que nada que ver. O sea, tienen tanto afán que ni corrigen. Y los únicos que van despacio, sin afán, son los de Apple, pero retrasaron la salida. O sea, salió primero el celular, que tiene la capacidad de tener Apple Intelligence, que a que Apple Intelligence salga, y eso que la calidad de Apple, pues los que tengan iPhone se han dado cuenta que ha ido bajando. Entonces, ¿dónde estamos? Y ese es el dolor de cabeza. El cierre de brechas va a ser brutal, pero ¿cómo hacemos para que la gente? Y cuando nos acercamos a los profesores, también hicimos lo mismo. Entonces, venga, escuchemos el profesor, ¿qué quiere que pase? ¿Qué quiere que pase? El estudiante lo va a usar. Y la pregunta es, bueno, entonces vámonos a usar estas plataformas que detectan si la inteligencia artificial, si el artículo o el paper que le puse al estudiante tiene inteligencia artificial. Entonces nos dedicamos a hacer ensayos, los papers salieron hace muy poquito, pero desde Nodo nosotros nos dedicamos a mostrarles que es imposible. O sea, haciendo artículos hechos por humanos 100% y salían most likely hecho por inteligencia artificial, y artículos hechos 100% con inteligencia artificial que salen cero, perfectos humanos. Entonces uno dice, bueno, ¿usted cómo va a salir a decirle que este estudiante me acabo de entregar una tarea con ChatGPT si la plataforma no puede hacer? Ya hay papers para eso. Entonces, entonces José, ¿qué vamos a hacer? Venga, cambiemos la dinámica. Entonces, si usted sabe que le van a utilizar ChatGPT, ¿por qué la tarea no incluye a ChatGPT? Yo en mis clases de mercadeo, en mercadeo, en una clase de emprendimiento, el primer slide que ven todos mis estudiantes es, en esta clase va a ser obligatorio en algunas tareas utilizar inteligencia artificial. Usted verá cómo, yo les enseño, pues usted lo tiene que estudiar. ¿Qué pasa? Yo voy a necesitar que usted me entregue toda la conversación. Son 2 cosas. Una cosa es la tarea del documento final que usted entregó, pero muéstreme dónde usted conversó con la inteligencia artificial, porque yo le decía a los docentes la semana pasada,
dando una capacitación a profesores de colegio, que literalmente esto está hecho es para nosotros, los profesores. Pues yo vengo de la industria, soy profesor de hace poquito, pero está hecho para nosotros, que nosotros cuando entregamos una tarea completa. Cuando usted le hace un assignment o una tarea al estudiante, usted al estudiante no le dice, hacete una tarea de esto, que es como la gente le pregunta a Google. No, usted le dice al estudiante, vamos a hacer una tarea para esto, el objetivo es esto. Toda la vida hemos creado fichas. Y cuando uno sabe crear la ficha, le sabe entregar información a la inteligencia artificial. O sea, esto está hecho para que usted le saque provecho, porque es que usted ya sabe hablar con eso. Entonces venga cómo se devuelve para el otro lado y genera otras dinámicas. ¿Y cómo entiende usted cómo recupera tiempo? Y la recupera de tiempo, alguien me decía, pero entonces ¿para qué? Porque es que hay un informe entre el Harvard y el Boston Consulting Group donde se va a recuperar un día a la semana de las personas. Pero yo ¿para qué quiero un día a la semana? Para meterle más productividad al humano, para recuperar salud mental. Entonces, ahí es el lado donde estamos, pero como decías en la pregunta, nosotros nos cayó de papayita. Ser el centro de formación en nuevas tecnologías, tenernos que preguntar cómo va a ser eso y empezar a hablar es del humano al centro de esto, es el humano. Lo otro va a ser muy fácil potenciar otro montón de cosas. A mí me parece muy interesante justamente que están hablando de que esta es la bola de nieve y todos tenemos que get on board y de alguna manera hacer que pase, y por eso un espacio como este donde nos estamos haciendo esas preguntas difíciles es esencial para de verdad definir qué es lo que vamos a hacer al respecto, porque hemos escuchado muchos de los pain points que tiene la educación superior en este momento, que los estudiantes no quieren poner mucha atención, que tal vez hay una desconexión con el mercado laboral, que no hay tiempo, que quieren microcertificaciones. Hay todos esos diferentes puntos de vista y lo que es muy, muy importante es hacer una autoevaluación en todos los niveles, como usuario, como organizaciones, como empresas, para saber qué es lo que nosotros tenemos como fortalezas, qué es lo que tenemos como debilidades y ser muy, muy críticos y realistas en cuál es nuestro momento actual para saber cómo podemos actuar e incorporar la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías para tener de verdad el siguiente paso. ¿Cuántos ejemplos tenemos todos en mente de empresas que estaban en top of their field, parecía que tenían todo controlado y de repente hubo un cambio y ya no están? ¿Quién tiene un BlackBerry aquí? Entonces, creo que justamente al entender, como decían, ok, ¿cuáles son los puntos que tienen los profesores en contra de esto o a favor? ¿Cómo van a usar los estudiantes? Y verlo de manera muy, muy holística, porque al final de cuentas todo esto tiene que venir del end user. ¿Cómo van a usar los estudiantes esta tecnología? ¿Cómo van a usar los profesores esta tecnología? ¿Cómo va a usar los empleados, como mencionabas antes? ¿Cómo va a usar un manager? Y en cada uno de estos niveles hay challenges diferentes, hay oportunidades diferentes y sí es posible crear una estrategia que sea muy cohesive, donde podamos responder a todas estas necesidades y empezar a hacer un leveraging de las tecnologías que están en este momento disponibles. Entonces, lo que hemos visto nosotros justamente cuando hacemos ese análisis es la necesidad de personalización. Y no significa solamente que quiero que el chatbot me responda a mis preguntas esenciales, sino también el hecho de que a mí me puedan dar acceso a los datos que son relevantes para mí, que no sea solo yo voy y puedo googlear cualquier cosa, puedo preguntarle a ChatGPT, pero lo importante es nosotros poder darle a cada usuario de verdad la información que es importante para ellos. Y lo que nosotros estamos haciendo para los estudiantes específicamente es que ellos tengan en sus manos poder ser de cierta manera expertos en el mercado laboral y poder tener ese entendimiento de qué es lo que necesitan específicamente para los trabajos que ellos quieren seguir. Y a partir de ese punto que parece un poco fundamental, pero a partir de ahí puede empezar a cerrarse los gaps que mencionaban, puede empezar el skilling de estas nuevas herramientas tecnológicas y así vamos poco a poco, pero con una curva empezando a adoptar de manera mucho más masiva. Entonces, viene de abajo, viene de arriba, pero tenemos que estar siempre conscientes de esos dos lados para que de alguna manera sea mucho más coherente la estrategia que tenemos para responder estas preguntas. Tenía razón, José, esta está más difícil. Pero a manera de intentar responder lo que has preguntado y más recogiendo las ideas, yo creo que las conversaciones poderosas tú las disparas de dos maneras. Una, con preguntas relacionadas con la sensibilización. Entonces, yo tengo que sensibilizar a un grupo, por ejemplo, a los profesores. Oye, ¿qué te da miedo de esto? ¿Qué te asusta de esto? ¿Qué te inspira
de esto? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es ese ideal que tienes? Y lo último es, ¿qué estás dispuesto a hacer para lograrlo? Y esas son las conversaciones poderosas que surgen de una manera positiva, digamos. Pero escuchaba ahorita, José, y ese era el ejemplo que traía, por eso dije que me lo pusiste difícil. Una conversación muy poderosa sale cuando sale una gran resistencia. Y la tuvimos hace poco en un proyecto que estamos desarrollando. Salió alguien y dijo, eso lo hizo ChatGPT. Y yo tengo el sistema de antiplagio que demuestra, y digo, wow, genial, este tipo está 10 pasos adelante de OpenAI, que se negó a sacar al público ese sistema para demostrar si sí o si no. Y entonces con esta persona, pero pues por supuesto de una manera muy correcta, hagamos una cosa, pasemos un documento institucional escrito por vos hace 10 años. 99% construido por inteligencia artificial. Claro que no lo construyó la inteligencia artificial, yo estoy seguro que no. Yo creo que en ese momento nadie había visto la inteligencia artificial, pero me sirvió para quitar de la mesa ese ruido. Quitemos de la mesa ese ruido, dejemos de pensar que todas las construcciones que se hacen son tan elementales como simplemente decir, eso lo hace ChatGPT, porque estamos llegando al mismo reduccionismo que llegamos cuando apareció Google o cuando apareció Wikipedia, y entonces estamos cayendo en el mismo punto. No, ¿eso lo hizo ChatGPT? Sí, con un cristiano detrás que ha estudiado y ha invertido gran parte de su tiempo en programar eso. Y mencionaste ahorita, José, y de verdad que me pareció fantástico, y creo que lo retomaré, me pareció fantástico lo que dijiste, porque es que la herramienta parece, y estoy hablando específicamente de inteligencia artificial generativa de ChatGPT. Cuando lanzaron ChatGPT, a los 2 meses nosotros nos arriesgamos a lanzar un bootcamp que se llamaba Inteligencia Artificial para transformar la educación superior. Porque es que estaba hecho para nosotros. Ese producto nos habla desde que salió. ChatGPT, Claude, cualquiera de los que nos está hablando ahorita, eso se lo inventaron para nosotros. Entonces creo que la conversación es fácil de lanzar, pero creo que sí tenemos que aprovechar esta oportunidad única, porque tecnologías que nos hablen tanto como esta en este sector, difícil que vuelva a aparecer. Es que lo que pasa es que nosotros como profesores somos como de medio, pues como de memoria corta, porque nosotros, o sea, el internet, la www, la web nace de una vaina que era hipertexto, que es el ejercicio de interactuar en hipertextos. Y eso se logró porque Apple saca a HyperCard en los 80s. Y con HyperCard los profesores, una tecnología que hicieron fue para la docencia, para que los profesores hicieran materias y fichas de educación en los Mac, porque Apple lo que trató de buscar era que le compraran muchos Mac en ¿dónde? ¿Dónde es más fácil? En educación. Si en esa época, vámonos a los 80s, nadie tenía un computador en la casa, uno para qué iba a ir a comprar un computador. ¿A dónde lo va a mandar? Lo va a mandar a un montón de colegios. Y el gobierno de Estados Unidos le compró un montón, pero si nadie lo va a aprender y nadie lo va a usar, entonces hicieron una tecnología para los docentes. Y esa tecnología que los docentes utilizaron porque a programar y hacer aplicacioncitas sencillas, multimediales, era arrastrando. Y los profesores fueron los que hicieron eso. Y Tim Berners-Lee, que es el que inventa la web, es el primero que dice, si eso no existe, no pega. Y eso es un tema hecho para nosotros, los docentes. Entonces eso es lo que tenemos que entender. O sea, venga, muchas veces esto ya ha pasado, que nosotros tenemos que hacer el cambio. Lo que pasa es que nos quedamos con que el ejercicio es el de Piaget hace no sé cuánto tiempo y dejamos de mirar la clase para lo que es. Tenemos que modernizarnos, pero entender que ya tenemos esa herramienta para modernizarnos. Solo una cosa para agregar, porque me encanta que hayan nombrado el miedo. Si bien la inteligencia artificial generativa, particularmente en el ejercicio docente, pues ayuda a unas cuestiones de planeación, acompañamiento, etcétera, yo he notado, y seguramente ustedes también, que hay repulsión y perturbación por parte del profesorado para la inteligencia artificial, pero cuando se le piensa que quien la está usando es el estudiante, no el profesor. Entonces, listo, eso es lo primero. Ahora, ¿qué te preocupa de que ellos lo utilicen? El profesor Watson de UPenn fue el primero que en una guía de asignatura dijo, es obligatorio el uso de la inteligencia artificial en mi clase. Pero además puso, pero además
es obligatorio que también reconozcas sus limitaciones. Entonces, al final, cuando yo hago la pregunta, ¿qué es lo que te preocupa? Pues siempre es como, pues que no van a hacer la tarea, que la va a hacer ChatGPT. Ah, entonces la pregunta es otra. ¿No deberías evaluar distinto? ¿Sí? Entonces, es un ejercicio didáctico muy interesante y es nuestra evaluación hacia qué propende, hacia la sumativa o hacia la formativa. Entonces, sí, quienes podrían utilizar la inteligencia artificial en el ejercicio de enseñar y aprender, pues son dos, tanto el que enseña como el que aprende. La preocupación generalmente es cómo la usa quien está aprendiendo, pero no se ha puesto a pensar, ahora sí, con mayor razón, bueno, ¿y cómo la puedo utilizar yo como docente para hacerme la vida mucho más fácil? De acuerdo, yo quiero, digamos que quería abrir con una pregunta, con que nos entregaran una pregunta. Me gustaría cerrar ya esta última ronda con que nos entreguen una utopía o una distopía. En mi experiencia es muy distinto hablar con una persona que ha tenido contacto con la inteligencia artificial desde el frontend a una persona que ha tenido contacto con la inteligencia artificial desde el backend, sobre todo en la capacidad de hacer prospectiva de estas herramientas, ¿cierto? Es muy distinto las ideas o imaginarios que me hago cuando soy un usuario a cuando soy quien construyo. Y las universidades, las instituciones educativas, pues no son empresas de software ni son empresas que hagan inteligencia artificial, las usan. Entonces quiero aprovechar que ustedes están de ese lado, digamos, han podido estar de ese lado del backend y desde ese lugar nos propongan una utopía o distopía, ojalá de aquí a 30, 40 años, en términos de la educación y también porque me parece interesante lo que tú decías, José, de que finalmente hay que desatar una conversación desde la sensibilidad. Y creo que la ciencia ficción que decía José, pues también trata de no contarnos qué va a pasar técnicamente, sino de movernos una emoción para que nos asustemos, nos entusiasmemos, pongamos a llorar, a reír. Entonces, me gustaría que cerráramos con eso. ¿Cuál es la utopía o distopía de aquí a 2, 3 décadas para la educación con inteligencia artificial? Y invirtamos el orden para... Muchas gracias. Pues yo tengo dos. Yo tengo dos realmente. Yo no sé cuántos años llevan ustedes, pero yo llevo por lo menos los últimos 15 años hablando de la promesa del aprendizaje personalizado. Y la escucho en cuanta institución educativa conocemos o en cuanta institución educativa he tenido oportunidad de trabajar. Y tal vez nunca en un momento de la historia como ahora estamos frente a una posibilidad real de educación personalizada. Porque es que la educación personalizada está limitada por nuestras capacidades humanas. Porque es que un profesor no puede atender 30 estilos de aprendizaje diferentes, ni puede plantear 30 rutas formativas diferentes. Con dificultad puede realimentar 30 evaluaciones diferentes. Pero la inteligencia artificial, y tal y como lo han mencionado ustedes en la línea de Kasparov, cuando la ves como aumentar tus capacidades humanas, resulta que se hace cargo de eso que tú no puedes hacerte cargo, atendiendo lo que le has indicado. Esa es la primera de las utopías. Y la segunda tiene que ver con que la inteligencia artificial puede llevar a las instituciones universitarias y a las instituciones educativas en general a una verdadera cultura maker, a una cultura de hacer. Porque la aproximación que nosotros tenemos a la inteligencia artificial no es una aproximación de adquirir la herramienta y que la herramienta lo solucione. Que hay herramientas fantásticas. Ojo que no tengo nada en contra de las herramientas. Lo que pasa es que mi aproximación, y acá hay alguno que ha sido alumno mío, mi aproximación como profesor es más tortuosa, es más de la letra tiene que doler un poco, porque ahí hay aprendizaje, cuando tú te obligas a hacer. Cuando yo te entrego el problema resuelto no lo haces. Y por eso digo una cultura maker, una cultura donde uno le dice al profesor, mira, con esto puedes hacer planeaciones, pero tienes que aprender cómo la vas a usar. Con esto puedes agilizar tu proceso de evaluación, pero no te voy a entregar una herramienta, no te voy a configurar el Moodle para que lo haga por ti. Yo te doy el sandbox para que juegues allí y tienes que hacerlo. Imagínense los estudiantes, uno no persiguiéndolos por si usó o no usó ChatGPT, que además me parece un ejercicio paranoico,
sino uno invitándolos a decir, oye, este ensayo está genial, ¿por qué no pasas y nos compartes la conversación? ¿Por qué no nos dejas ver de qué manera configuraste la gente? ¿Por qué no hablamos acerca del prompt? ¿Qué delimitadores estás usando? ¡Wow! Y entonces cuando ustedes se dan cuenta, no están en una universidad donde hay profesores, estudiantes y administrativos. Están en un espacio de co-creación real, donde todos son makers, donde todos hacen y cada vez que hacen le dicen al otro, mira, yo lo solucioné así, mira si te sirve. Y ahí empieza a ocurrir algo fantástico. Creo que para mí esa en este momento es la utopía más grande que observo cada vez que me siento a trabajar a diario, porque es que esta es la herramienta con la que estamos todo el día. Me gustó que hayas empezado justamente con la parte de la personalización, porque pequeña intro a lo que yo estaba pensando decir, y es que es verdad, todos podemos decir, vamos a personalizar la educación, o estamos hablando con empleadores para entender el mercado laboral. Es muy fácil decir todas estas buzzwords casi para convencernos a nosotros mismos de que sí estamos en la línea correcta, pero la utopía creo que sería que de verdad se implementen estas cosas que estamos prometiéndoles a los estudiantes y prometiéndoles a los empleadores de una manera que sea efectiva y que sea escalable, básicamente. Entonces, en términos de la adaptabilidad de la educación, creo que esa agilidad que tú mencionas es muy, muy importante, porque no es realista que estemos huyéndonos a la realidad del mundo y que los estudiantes no utilicen ChatGPT cuando estén en el trabajo lo van a usar inevitablemente. Entonces, de verdad, equiparles y entrenarles con esas habilidades y esas herramientas es muy, muy importante. Y en cuanto a la, digamos, personalización de la educación, no, es verdad, no se les puede equipar a un profesor con toda la información para que cree todas estas rutas personalizadas, y ahí es donde nosotros hemos tratado de entrar con la solución que hemos creado en OneMentor, de poder darle tanto al estudiante como al profesor toda esa analítica que está ahí afuera digamos, en el mundo, en el Internet, para que puedan empezar a tomar estas decisiones y que basado en todo el análisis de ya más de 300 millones de vacantes laborales, sí se puedan volver expertos cuando hace falta en ese pequeño, digamos, nicho que le interesa a cada uno. Y nosotros hemos tomado ese primer paso con nuestros partners de ir incorporando esa personalización en cada paso del journey del estudiante. Entonces, por ejemplo, con la Universidad de Exeter en Reino Unido estamos empezando un proyecto donde ellos quieren utilizar la herramienta de OneMentor para admisiones. Entonces, estudiantes que han recibido la oferta para entrar a la universidad, que ellos puedan utilizar la herramienta para hacer una exploración de qué es lo que me va a dar este programa, cuáles van a ser esos outcomes de empleabilidad, para entender de verdad si este es el camino que quiero seguir o empezar de una vez a preparar un plan para cómo voy a complementar esto o cómo voy a de verdad utilizar lo que estoy aprendiendo en la universidad para lograr ese éxito profesional. Y de ahí vamos al siguiente paso, que sería en los primeros años. La Universidad de Purdue está utilizando OneMentor con sus primeros años de ingeniería, y ellos tienen un modelo en el que tú entras solo como estudiante de ingeniería, aún no tienes declarado una carrera en específico. Entonces están utilizando la plataforma para que los estudiantes nuevamente hagan una exploración y entiendan cuál es el camino que de verdad va a responder a los intereses que ellos tienen, y que estén ellos de verdad alineados con lo que van a aprender en cada uno de estos programas, y así puedan hacer una toma de decisiones muchísimo más informada, que va a ayudarles a ellos, por un lado, a sentirse más cómodos con su aprendizaje, llegar a los resultados que esperan, pero también eso impacta porcentajes de deserción, por ejemplo, cuando tú logras que un estudiante esté de verdad alineado con lo que la universidad le está proporcionando. El siguiente paso ya es, digamos, estudiantes en general, y creo que aquí es donde la Universidad del Bosque ha hecho un excelente trabajo, y sí se ha mencionado en algunos momentos durante este congreso, pero es darle de manera ya más masiva acceso a la plataforma a todos los estudiantes para que ellos estén creando constantemente su plan de desarrollo profesional, y que en base a toda la analítica y toda la data que tienen disponibles, ellos de verdad tengan control del desarrollo que tienen adelante, y que ellos empiecen desde este momento a hacer conciencia de que lifelong learning no es solo educación continua, sino lifelong learning es que todo el tiempo van a tener que continuarse capacitando y ser sumamente ágiles en su skill set para poder ser exitosos en el mercado laboral. Y aparte de eso, se mencionó también los kits que le estamos entregando a las facultades, que es súper importante para que ellos también puedan entender a sus estudiantes, entender esas necesidades, y se empiecen a tomar decisiones para personalizar esa educación a los estudiantes. Un paso más allá, el Tecnológico de Monterrey le está dando acceso a los que están a punto de graduarse,
para que puedan hacer de verdad un análisis de cómo está su perfil antes de entrar al mercado laboral y que en ese último año o último semestre que están todavía en la universidad puedan tener acceso a través de becas a programas cortos, certificaciones que ofrece el TEC de Monterrey para que ellos vayan cerrando sus brechas antes de entrar al mercado laboral. Nuevamente, un paso más adelante, ya los primeros años como egresado, la Universidad de Virginia está utilizando la plataforma para que los estudiantes puedan regresar a consumir algunos de esas certificaciones, algunos de los programas que tiene disponible la universidad, para que empiecen a cerrar las brechas que ellos ya han identificado en su perfil, o tal vez empiecen a cambiar de carrera si el momento que llegaron al mercado laboral se dieron cuenta que lo que estudiaron no era lo suyo, pero darles ese apoyo más allá de solamente el diploma y también conectarles con los recursos que la universidad es muy buena creando y cuidando esos recursos y darles de una manera mucho más accesible a sus egresados. Y de ahí estamos trabajando también con programas de maestría y doctorado que también se mencionaron cómo esos van a estar evolucionando y muchas veces digamos, el path normal de un estudiante de doctorado es porque se va a ir a la academia. Pero también hay que enseñarles que hay esa variedad de oportunidades porque pueden ir a la industria a aplicar eso en términos de R&D o tal vez les interesa algo completamente diferente, pero que ellos puedan evaluar esas trayectorias. Y vimos con un cohort muy, muy pequeño de 9 estudiantes de doctorado que tenían 17 objetivos de profesionales diferentes. Y el 90% eran doctorados en biología. Entonces, solo ahí ya teníamos esa gran variedad y ellos ya pudieron empezar a preparar su plan de desarrollo profesional para estas otras oportunidades. Y si vamos al paso final, y ese es el último, lo prometo, es ya educación continua, ¿verdad? Y ahí lo que estamos haciendo es que los profesionales puedan entender también cuáles son sus diferentes requerimientos de upskilling, porque yo puedo en este momento querer mejorar mis habilidades para continuar en el rol actual que tengo, puedo tal vez empezar a prepararme para hacer ese siguiente paso, digamos, algún promotion, o puedo estar buscando un cambio radical de carrera. Y un profesional debería tener acceso a toda esta información para que empiecen a desarrollarse dependiendo del caso de uso que tienen. Y eso estamos trabajando igual con el CESA y también el Tecnológico de Monterrey, que está creando casi como una empresa o un módulo separado que se dedica a lifelong learning, y en esos casos estamos permitiéndoles a los profesionales de que entiendan cuáles son esas necesidades puntuales que ellos tienen en términos de habilidades para que puedan ir a la institución y obtener esos cursos. Y por otro lado, también la institución tiene acceso a toda esa analítica para saber qué es lo que tienen que proporcionarle al usuario, cuál es la demanda que tiene del mercado laboral y también de la fuerza laboral para que estén generando contenido que sí sea relevante y que de verdad le aporte valor a la sociedad en general. Y digamos, esto en conjunto creo que es justamente la utopía, que ya se vuelva esto un modelo integrado. Entonces, que una persona pueda tener acceso a todas estas herramientas en el punto que necesita y le proporciona la información que necesita en ese momento para que de verdad haya una educación superior que esté diseñada alrededor de lifelong learning. Y de esa manera no solo las personas van a ser así ágiles, sino las instituciones también van a poder responder de verdad a esas necesidades. Ya me va a tocar repetir a Juan, el ejercicio de la personalización sí es algo que hemos venido hablando. O sea, si uno se devuelve realmente todo el tema de Bloom, lo que muestra es que si uno puede educar a una persona en el 1 a 1, llega mucho más lejos, y realmente lo que él propone es ese cuento. Yo cuando salí de la universidad escribí un paper sobre realmente qué era lo que yo vi en la universidad que no me gustaba. Yo estudié ingeniería de sistemas. Yo estudié ingeniería de sistemas y escribí todo lo que no me hubiera gustado y que me gustaría, porque yo hice la práctica en una empresa que hacía entrenamiento por computador. Yo estuve muy de buenas cuando llegó el Internet a Colombia, hice parte dentro de la universidad, hice parte de un equipo que era informática educativa. Entonces toda mi vida he estado dándole vueltas a la informática, cómo puede propender para mejorar la educación. Logré ser vicepresidente de una empresa de tecnología. Nosotros tuvimos tiempo a tener acceso a los GPTs en el GPT-2 al principio, recién, y se nos ocurrió que uno podía montar un chatbot para atención de talento humano. Entonces talento humano en las organizaciones, gestión de conocimientos, eso es súper aburridor, tiene mucho
mucha información, eso es complicado, entonces ¿por qué no creamos el chatbot para que la gente chatee con esa vaina y haga preguntas malucas? ¿Cómo se renuncia? Si usted hace esa pregunta, el talento humano mismo lo llama, impacta el tema de retención, usted no quiere hacer, entonces creémoslo así, y tuvimos acceso a poder usar los GPT de OpenAI previo a que saliera toda esta vaina, pero en esa época usted no tenía la base de datos de conversación, o sea, usted tenía acceso a eso, usted podía tener lenguaje natural, pero esa vaina no sabía conversar. Entonces, venga, ¿qué le ponemos a eso? Entonces nos bajamos una base de datos de Facebook de un montón de conversaciones en varios idiomas de Facebook, chats que Facebook había tenido, y al científico líder del proyecto se le ocurrió, pues pongámosle a vaina literatura latinoamericana. Entonces, fuera de que usted le podía preguntar cómo se renuncia o cómo me piden vacaciones, él le podía decir, créame un poema tipo Borges, y pan, lo sacaba. Espectacular. Hasta que un día cualquiera llegó una pelada muy, muy enojada a las 8 de la mañana a la oficina de la parte de tecnología donde estábamos nosotros, pues de los de innovación, y llega y dice, ¿quién es Ignacio? El robotcito era en Teams y se llamaba Ignacio. ¿Quién es Ignacio? Y yo, no, un robot. No, yo quiero hablar con Ignacio, pero no me lo oculten, y que les tenemos que ocultar a Ignacio. Cuando ya se calmó, fue que Ignacio la dejó plantada, iban a ir a cine. Y no llegó, nunca llegó. Usted imagina cuánto tuvo que chatear, todos los que rieron, cuánto chateó usted con un robot que usted no sabe que es un robot, porque es que no estamos hablando de en esta época donde usted ya entiende que existen esas cosas, no, se creó un canal de atención y ella pensó que estaba hablando con un humano detrás del canal de atención, porque el robot tenía eso, ese robot tenía esas actividades. Entonces cuando vos decís que es la utopía, pues yo ya vi o sea, previo a que saliéramos con esto, nosotros ya lo vivimos, nos tocó quitarle un montón de cosas para que eso pasara, pero también uno ve el otro lado. En Ghana, en el país, a través de WhatsApp están haciendo educación en matemáticas, y a diferencia pues de la Universidad de Un Minuto, ellos desde el principio se arrancaron con medición, donde cogieron 500 estudiantes, grupo de control sin la inteligencia artificial y el grupo que tiene inteligencia artificial, y los que están utilizando el robot para aprender matemáticas van un año adelante de los otros. Entonces esto es algo que realmente funciona, es muy práctico, pues yo ya lo he visto, pues como decías en la pregunta, eso es súper maluco, como en mi época haciendo entrenamiento por computador, por fin entendí, pues en esa época entendí el mensaje de nunca sepa cómo se hacen las salchichas. Hicimos un entrenamiento para CENU, entonces nos llevaron a conocer cómo se hace la salchicha ranchera. Nadie de mi equipo comió salchichas como por 3 meses, y eso que CENU nos dio. Entonces cuando uno sí entiende eso cómo se hace, uno ve todos los errores, uno ve los sesgos, uno ve la base de datos. Es que ese robot que les cuento era capaz de recomendar una cerveza a las 9 de la mañana, el área de talento humano casi nos mata, porque literalmente alguien le escribió, estoy muy aburrido, y tomate una cerveza. Y pucha, porque nosotros, una cosa que si lo van a implementar, pues hay que leer los chats que tienen las personas, porque es que si no caen. O sea, está el caso de Air Canada, que tuvo que dar el tiquete a $1, un caso de otra gente en Ford que trató de manipular también el robot para que le diera un carro gratis, pero quedó la trazabilidad, entonces se vio donde trató de manipularlo. Entonces la inteligencia artificial tiene sesgos que nosotros somos los que le ponemos, como obviamente nosotros sacamos la base de datos de Facebook, pues obviamente las conversaciones eran de amigos. ¿Estás aburrido? Vamos a tomar una cerveza. Eso es lo que uno le dice a un amigo. El robot respondía a eso. Entonces son unas cosas que tenemos que entender cuando lo pongamos al frente. Por eso yo les decía ahorita otra vez, pensemos en esto es para quién, esto aumentar ese humano que tenemos al frente, que nosotros no le vamos a poder enseñar todo. Es que lo que nosotros damos, si es en el colegio, en las 38 semanas, en el súper básico, lo que alcanzamos a dictarle en la materia, el proyecto que alcanzamos a hacer. Si es en la universidad, menos. Nosotros no tenemos tiempo para todo lo que el estudiante puede aprender. Ahí está la herramienta, pero tenga cuidado con eso. Yo llevo de los últimos 4 meses tratando de hacerme un clon digital, de cuando alguien pregunte algo, pues ese clon responda, pero resulté súper mentiroso. Entonces no he podido porque cada que le pregunten algo, José virtual, o sea, dice, la primera parte de la respuesta es súper consistente con lo que yo diría, que de hecho ya hoy en día lo utilizo para corregirme cosas. Yo escribo algo y le digo, José, ¿cómo lo diría? Y me lo vuelve y lo escribe. Yo digo, pero si yo lo escribí, ¿por qué me corregiste esto? Pero bueno, whatever. Al final dice mentiras, entonces uno dice, pucha, venga, pilas. O sea, estamos en eso porque no estamos en la otra época de la inteligencia artificial. O sea, el ejercicio de
una empresa en estos días nos decía, quiero resolver un problema de logística. Y uno dice, un problema de logística es un problema tradicional de inteligencia artificial, eso es machine learning, eso es data, eso es porque ChatGPT no sabe la distancia entre dos direcciones, calle no sé qué con no sé qué y calle no sé qué con no sé qué, eso, él no tiene ni idea si eso queda cerquita o no, pero eso no es para resolver con esos problemas. Entonces también tenemos que tener en cuenta qué tipo de herramienta vamos a llevar a resolver qué tipo de cosas, que eso es lo que se nos olvida, que me gustó cuando pusiste el ejemplo de la calculadora, porque yo hice una aplicación, está todavía en el App Store, es una calculadora, la usan en todo el planeta, y cuando uno ya realmente mira los usos de la gente utilizado, había un uso de un ex Pearl Harbor, un viejito de casi 90 años, utilizando la calculadora de nosotros para medir radiación nuclear. Y uno dice, no la hicimos para eso, la hicimos para una clase de cálculo y una clase de biología, pero la gente la usa para otras cosas, pero hay que entender para qué. ¿Por qué vamos a generarle a esos humanos que tenemos al frente? ¿Cómo los vamos a potenciar? ¿Cómo los llevamos? Y cómo nosotros somos los que no tenemos miedo, por lo que vuelvo y digo, o sea, ya que es el último comentario, ya pasó a Rafa, eso está hecho para nosotros, eso está hecho para la educación. O sea, ellos cuando lo sacaron al aire no tenían ni idea para qué servía, porque vinieron a darse cuenta 2 meses después que eso pasaba exámenes y después se dieron cuenta que pasó el de Derecho, que es complicado en Estados Unidos, y ellos no tienen ni idea, OpenAI no tiene ni idea de dónde está parado, pero tiene una tecnología que sí, hay un profesor en la universidad, el profesor Juan Guillermo Lalinde, que trabaja en computación cuántica, que todo el tiempo nos ha dicho, venga, pilas, si usted no sabe eso por detrás, cómo está reaccionando, cómo hace las inferencias, tenemos que tener cuidado, pero tenemos que ser arriesgados, somos nosotros los que estamos llamados a hacer eso, porque nosotros somos los que estamos formando el talento del futuro. Entonces lo que va a pasar está ahí, y esto coincido ahí mucho con el ministro Liscano, que meternos en esto y meterse en la cabeza, el que anda con que vamos a hacer potencia, es factible, es que nosotros no tenemos que tener los servidores para que analicen eso, nosotros tenemos que hacer buen uso consciente de esas vainas. Es que si uno mira lo que puede pasar, esos cierres, con solo ponerlos en el aula de clase, cerramos a los estudiantes, podemos potenciar, y una persona mejor formada nuestra va a tener otras vainas. Nosotros tenemos colombianos en la NASA, tenemos colombianos en otro montón de lados que se formaron en las universidades nuestras. Entonces nosotros no podemos decir, es que no podemos ser potencia de esto. No, sí, tenemos toda la capacidad de hacerlo, pero somos nosotros los docentes los que tenemos que hacer ese empujoncito para que, porque, para cerrar, en un informe que estuvimos mirando pues con el Laboratorio de Inteligencia Artificial, el problema no era el miedo eran los papás. Cuando Microsoft hace un estudio en España, que hicieron una encuesta a un montón de colegios, entonces los estudiantes, estamos hablando de una encuesta que se hizo en marzo del 2023, o sea, no ahora muy cercano, no muy cerca a que eso salió, pero en esa encuesta el 70% de los estudiantes ya estaban usando inteligencia artificial. Entonces el estudiante ya, el profesor de esos mismos colegios más quedadito, o sea, el 50%. Entonces, claro, hay que medir qué es lo que pasa, que el papá piensa que el estudiante está haciendo trampa. ¿Por qué? Porque el papá en la encuesta, nada más el 20% de los papás la usaban. Entonces el papá sentía que es que mi hijo ya, no, mi hijo ya es un facilista, entonces tengo que prohibirle el uso de la tablet, tengo que prohibirle no sé qué. Entonces eso es lo que tenemos que no romper, pero uno lo rompe enseñándole al papá. Uno no lo rompe diciéndonos que la tarea dice eso, no, venga, el papá cómo le ve uso. Yo por eso, ahora que hacía el ejemplo, siempre arranco por, y también lo pusiste vos ahorita, es que usted ya usa inteligencia artificial, nada más manipulado que la siguiente película que le sale en Netflix, nada más manipulado que Waze, que es inteligencia artificial, todos lo usamos. Cuando ya usamos el celular está mapeando y ahora el celular te recomienda y te pasa actividades, eso es inteligencia artificial. ¿Y qué ha hecho eso? Optimizarnos a nosotros. Es que a no ser de que usted viva a pocas cuadras de la Universidad del Bosque, usted no se vino caminando. O sea, yo no hubiera podido llegar caminando desde EAFI de Medellín acá. O sea, me tocó salir como a las 3 de la mañana de la casa para poder venir hoy, pero si no hubiera tocado caminando, me hubiera tocado salir hace como 2 semanas para poder venir así. No tiene sentido. Tiene sentido usar esto que nos impulsa. Entonces, invitación, úsela para todo, hasta para, tómele una foto a su nevera y le pregunta qué puedo cocinar con eso y van a ver que le pega o hace unas recetas horribles, pero es muy creativo, pero funciona. Sí, sí, en efecto al final se repite el asunto, pero yo quiero hacer 2 comentarios de lo que dijeron y de pronto hacer
una observación que es muy controvertida. Lo primero es que tardaron solo 2 meses desde el primer modelo para que ChatGPT alcanzara los 100 millones de usuarios. Netflix, todos vemos Netflix, tardó 10 años para llegar a esa cifra. Entonces, el uso es masivo y eso es una bondad, pero también un peligro. El otro comentario sobre la educación personalizada, que eso a mí me encanta, no sé si han escuchado el problema 2 sigma. El problema 2 sigma es espectacular. El problema 2 sigma dice que los sistemas educativos que incorporan en su estrategia la tutoría one-to-one, hace que los estudiantes que pasen por ahí tengan un performance 2 desviaciones estándar mejor que los demás. Ahora, pensemos, eso es costoso, las tutorías son costosas. Solo la escuela al año gasta en horas extra de los profesores 700 millones de pesos para los estudiantes de la escuela. ¿Y si lo hacemos con inteligencia artificial? Entonces, ¿qué nota? Y eso se lo escuché alguna vez al CEO de Khan Academy, que es el portal más grande de recursos educativos para la matemática. Y decía, o sea, ¿cómo podemos utilizar eso para atender el problema 2 sigma? Es muy interesante y hay unos papers muy interesantes que les animo a leer. Bueno, la controversia es en lo siguiente, tiene que ver con lo siguiente. El año pasado me cumplí un sueño de niño y fui a ver ballenas a Utría. Y tan pronto las vi y las escuché, empecé a llorar, porque me había cumplido un sueño. Yo no tengo hijos, pero si hubiera tenido, seguramente mis nietos no hubieran conocido las ballenas. Hay el mundo se nos está acabando. La construcción de paneles solares es altísimamente contaminante. La extracción de silicio para hacer las obleas que hacen los paneles, ustedes no se imaginan lo que contamina. Ahora, ¿por qué lo seguimos haciendo? Porque el beneficio de utilizar paneles y de hacer a un lado las fuentes de hidrocarburo y pensar en unas renovables como la solar hace que sea muchísimo más el beneficio. Ahora hablemos de inteligencia artificial y esta es mi utopía. O sea, sí, ¿para qué la vamos a utilizar? Porque la inteligencia artificial consume mucha agua y el agua se nos está acabando. Entonces, pues a mí me gustaría siempre como pensar, o sea, es una nota usarla para cualquier cosa, ¿sí? Pero también creo que valdría muchísimo la pena pensar en el costo ambiental del uso de estas tecnologías emergentes. Eso es, o sea, yo me estoy pisando a mí mismo, ¿sí? Pero es una pregunta que hay que hacerse, es cómo la vamos a usar para garantizar que tenga un impacto positivo sobre el desarrollo, pero que también pues, no tenga un efecto macabro sobre la humanidad en términos solo ambientales, dejémoslo ahí, ¿sí? Esa es la última reflexión que quería hacer. Ahí que acabaste de mencionar eso, les cuento una anécdota. Mi hija tiene 11 años y se coló a una clase de inteligencia artificial que dicto yo, ¿cierto? Entonces se fue y aprendió a usar ChatGPT, se sacó su propia cuenta y todo lo demás, y después la de Midjourney, las de las imágenes, que contamina más, ¿cierto? Y después sufrió un ataque de pánico normal, y pues hablando y atacando el ataque de pánico, el día anterior la rectora había tenido una charla sobre el manejo del miedo. Entonces yo le dije a Violeta, como era en la charla con los primíparos, eso se repite, yo le dije a Violeta, mañana te mando las fotos de la charla de Claudia para que veas que el ataque de pánico que tuviste, cómo se puede manejar. Entonces Violeta llega y dice, papá, ya que entendí, yo quiero que más niños sepan cómo manejar el ataque de pánico. Bueno, ¿y qué se te ocurre? No, voy a crear un cuento infantil porque está el cuento del vacío, hay un montón de cuentos que ella tiene, y dice, voy a crear uno para respirar el miedo, ¿cierto? Porque va a respirar el miedo. Bueno, perfecto. Tengo cuenta doméstica, mira, doméstica, ¿viste? Entonces se vio 5 cosas. No, todas las cuentas, todos los cursos de doméstica me dicen que el éxito es el storytelling del cuento. Pero papá, yo tengo un borrador, pero yo me puse a hablar con ChatGPT y ya tenemos un cuento. Entonces, tiene su cuento, lo hizo, y después con Midjourney empezó a hacer imágenes. En esa época, Midjourney no era como hoy, que es en la página web, sino por debajo Discord, y uno para pasar a la página web tenía que haber generado como 10.000 imágenes. Por más que yo enseñara eso, no había llegado a las 10.000,
Violeta en un fin de semana llegó a las 10.000 porque su personaje tenía que ser un robot, un dragón de A, B, C o D, y se lo generó. Entonces se generó eso. La invitaron a dar una charla tipo TED, porque pues uso una niña de 11 años, el uso creativo de inteligencia artificial y demás. Y la charla que siguió después de la de ella fue de una profesora haciendo los números del consumo, todo lo que consume y demás. Y mi hija llegó a la casa y dijo, papá, pero lo voy a terminar a mano. Ya estabas a punto de publicar porque ya tenía la historia paginado, le faltaban unas cuantas imágenes, pero la inteligencia artificial es bruta y decidida, entonces no le logra hacer el dragón como ella quiere, pero yo no, ya no voy a gastar. O sea, esto está, no lo voy a lograr, no voy a gastar. Entonces, ese llamado es importante y es una de las cosas que sí hay que hacer evidentes. Gasta mucho, cada pregunta que nosotros hacemos gasta mucho. Las imágenes sí que más. Listo, bueno, mil gracias. Quiero resumir como unas ideas de estas utopías que yo creo que pueden ser interesantes, que es sobre la personalización, el poder ser makers. Creo que todos aquí hemos aprendido es haciendo y cacharreando. Creo que la idea de la verdad también es muy interesante, de dónde está la verdad y si esta herramienta nos acerca o no a ese lugar. Y en términos distópicos, yo creo que sí, el tema de lo ambiental, la salud mental y el para qué de esto son preguntas que siguen ahí cuestionándonos duramente. Entonces, con eso pues quiero cerrar. Muchas gracias por la conversación. Ojalá hubiéramos tenido muchas más horas y pues gracias a ustedes también por estar aquí atendiéndonos. ¿Qué tal que estas charlas hubieran sido ayer? Habríamos terminado como a las 8 de la noche, pero es que los temas estaban interesantísimos. Muchas gracias a todos. Un aplauso, por favor, por habernos quedado todos estos días. Buenísimo. De verdad ha sido para nosotros un placer inmenso haber estado con ustedes en este día y medio. Esperamos que les hayamos entregado valor sobre todas estas preguntas que surgen alrededor de lo digital en la educación. Para nosotros ha sido muy edificante, hemos aprendido cantidades, que se hayan tejido relaciones. Ojalá sigan con la app activa para poder comunicarse con las personas. Si quieren comunicarse con algo especial, nos llaman y los ponemos en contacto como ustedes necesiten con cualquiera de nuestros patrocinadores. De verdad que muchísimas gracias. El año entrante, 16 y 17 o 17 y 18 de octubre, estaremos haciendo nuestro siguiente congreso que les prometo va a ser una experiencia mágica. Acuérdense de esa palabra, experiencia mágica. Va a ser algo bien diferente a esto, pero es el siguiente paso. Así que muchísimas gracias a nuestros conferencistas, por supuesto, a todo el público que está acá, a los que están todavía en YouTube acompañándonos y nos vemos el año entrante. Muchas gracias a todos.